Hola, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Hoy tenemos un tema muy especial que es el ego. ¿Cuáles son nuestras personalidades que adquirimos a medida que vamos creciendo, nos vamos volviendo adolescentes y nos vamos siendo personas? ¿Cuál es el ego y Ujú. qué generamos nosotros en nuestra vida por el ego? Vamos a explicar hoy, tenemos un invitado muy especial, Jauri desde México, es reconversor, es facilitador de procesos de cambio, también es maestro de mindfulness y pues aquí su servidora Irene Muñoz, neurocoach integral. Eh, Hoy le vamos a hablar qué es el ego. Eh, Estamos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, eh, después en Instagram. Pero bueno, con mucho amor, con mucho cariño, esta información para todos ustedes. Dime, Javi, ¿qué es el ego para ti? Hola Irene, ¿qué tal? Qué gusto de estar acá nuevamente en estos sábados matutinos y matutinos. Compartiendo contigo estos diálogos, estas charlas amenas en las que presentas estos temas tan especiales y tan interesantes a la vez. ¿Qué es el ego para mí? Bueno, es lo que me forma, así en cierta forma es lo que me da la existencia de mi ser. Pero vamos a empezar ahora sí que te diré, desde el inicio. ¿Cómo podría yo describir el ego? Primero, buscando la etimología del término, ¿no? ¿De dónde viene la palabra ego? O sea, ¿de dónde se le nombra ego? Pues viene del latín y el significado de ego es yo, especialmente es yo. Entonces, ese término es tan especial porque, por ejemplo, en la metafísica se habla mucho del el yo soy, y muchas veces podemos confundir esto. El yo soy no es lo mismo que el ego. El yo simplemente es algo que mentalmente es una construcción mental, déjame te lo aclaro, es una construcción mental imaginaria, eso es el ego. Estoy hablando de lo que dice la metafísica, y mientras que el yo soy es la parte real, es a quien acepto lo que es y no me engaño con lo que me imagino ser. Entonces, esa es la diferencia o diferencia entre una y otra cosa, para establecer ese término de el ego. Y mira, eh, hay dentro de las filosofías, no voy a hablar ahorita clínicamente, pero dentro de las filosofías eh, que existen, ya sea la metafísica, puedo decir que la psicología también entra en filosofía, y pues ya pues mucha gente puede tomarlo esto porque hay diferentes formas de establecer lo que es el ego en cada una de esas disciplinas filosóficas, místicas, esotéricas, metafísicas, tienen un, este, un término cada uno de ellos. En la filosofía, simplemente en la filosofía misma, mira, te explico esto. Se dice que es un componente psicológico de la personalidad, que se refiere a la identidad propiamente personal. Eh, Perdón, Javi, ¿y cuántos egos podríamos tener nosotros las personas? Mira, déjame te digo, el ego se conforma pues de varios términos. Está te lo voy a decir como personalidades, está el sabelotodo, que es el interruptor, el que interrumpe a los demás, está el orgulloso, está el sordo, el insaciable, el manipulador, el defensivo, el ego miedoso, el ego protector, el ego adaptativo, y bueno, todo es una capacidad de reconocerse a sí mismo, en cuál de ellos te encuentras.
eh, como un ¿Y hay individuo. egos buenos? ¿Hay egos buenos? Claro, te podría decir que todos los que te señales son buenos y son malos. Es una cosa, ahora sí que, que tiene esas dos formas de ser, ¿no? Considerando bueno y malo, si hablamos en eso. Y la cuestión está en que qué tanto adoptas tú la personalidad de tu ego para establecerte frente a la macrosociedad, porque de eso dependerá si es bueno o es malo, como tú refieres, ¿no? Y podríamos decir que no podemos establecer en un momento dado que un ego totalmente por ser determinado o tomarlo como una etiqueta, pudiera ser bueno o pudiera ser malo. Y estos egos se adquieren desde que uno nace o desde que uno está gestado en, el, en el vientre de su madre, ¿no? Porque todas las emociones de nuestra madre, nosotros ya vamos formando este ego. Vamos interactuando por la vida para las necesidades en la psicología dice que para las necesidades de nosotros mismos debemos adquirir estos egos para poder llorar, gritar, llamar la madre, porque nosotros como somos una extensión de nuestra madre, entonces nosotros vamos adquiriendo estos egos para nuestra supervivencia, ¿cierto, Javi? Mira, llega establezco esto y te lo voy a hacer metafóricamente, bueno, metafóricamente y clínicamente, ¿no? A la vez. Cuando un hombre eyacula en una mujer, fíjate hasta dónde me estoy yendo. Cuando un hombre eyacula en una mujer, eyacula 50 millones de espermas. Hombres, tomen por favor en cuenta aquí su ego. 50 millones de espermas. Oye, ¿una mujer podría dar 50 millones de seres en un parto? Pues no, definitivamente no. Eh, y por eso ambos organismos son muy sabios. Ambos organismos biológicos son muy sabios. Entonces el hombre eyacula 50 millones de espermas. En el transcurso del recorrido dentro de la matriz de la mujer, estos espermas pues se enfrentan a diversos obstáculos, entre ellos un factor muy esencial que es el sistema inmunológico. Y entonces pues se van eliminando miles, millones y vamos a decir que al óvulo entran, antes se decía que uno, pero entran varios espermas dentro del óvulo. Y ya estando ahí dentro, el óvulo selecciona nada más a uno para que entiendan su ego, hombres. El óvulo selecciona a uno. Y después se forma el cigoto. El cigoto es la formación de esa célula donde se va a crear un ser. Entonces, en ese proceso de transformación biológica, ¿qué crees que se desarrolla primero? El cerebro. Entonces, a partir de ahí, porque bueno, mira, psicológicamente, de manera clínica, psiquiátricamente, médicamente, se dice que el ego empieza en la infancia a partir de los 3 años. Hay otros que dicen, por ejemplo, la metafísica, las filosofías dicen que a partir del medio año se empieza a establecer un ego en el ser humano. Pero tú lo detectas muy bien en un niño cuando hace sus pataletas y sus berrinches, cuando quiere algo, y cuando empieza el yo, y que tú le dices, a ver, vamos a hacer yo, y no se señala a él, señala así, o sea, diciéndote, entiéndeme, yo, yo quiero ser. Entonces, yo diría, con esto que te platiqué del transcurso del esperma y de la fecundación del óvulo, la forma del cigoto y el cerebro, que el ego empieza dentro de la misma formación del cerebro. ¿Por qué? Porque ya lleva una esencia genética de ambos seres, ya lo trae, ya nada más lo único que va a hacer es desarrollarse el ego, pero ya lo trae en su esencia el ser humano. Entonces, podría establecerse, que no se ha hecho científicamente, es una hipótesis de mi ego, el establecer que pudiera ser desde ese momento que el ego nace desde que se está formando en el cigoto
el ser humano. ¿Cómo la ves? No te escucho, Irene. Que estas personalidades que adquirimos desde niño van surgiendo en nuestra vida en la adolescencia. Vamos a ser arrogantes, vamos a ser muy creativos, otros muy minuciosos, muy intelectuales. Y hay personas que estos egos les llevan a problemas porque cualquier cosa que le suceda va a hacer que esta persona se sufra mucho de rabia, de miedos, de desolación, de soledad, de angustia, de rigidez, de rabia, de dolor, de odio, y todas estas emociones van a generar daño en su cuerpo, psicológicamente, mentalmente y alrededor de todas las personas que rodea a este ser que está lleno de egos, van a adquirir mucho dolor. Esta persona va a hacer daño porque tiene arrogancia, porque cree que lo sabe todo, porque cree que, que no hay nada malo que cambiar en esta persona, porque cree que hay perfección en él y que los demás son los que hacen daño, los que no obedecen. Entonces, estas personalidades de ego hacen que la persona no vea una amplitud de conocimiento, otras ideas, porque cuando nosotros tenemos mentalidad abierta, estamos receptivos a escuchar y aprender de los demás, sea bueno o sea malo de lo que nos suceda. Entonces nosotros vamos por el mundo haciendo daño con nuestros egos, pensando que hacemos las cosas bien y que el otro hace las cosas mal. Esto nos va a victimizar. Y cuando nosotros nos sentimos víctimas de las circunstancias, de lo que nos pase, es porque nosotros generamos egos que creemos que son buenos. Y estos egos nos va a llevar a un abismo donde nos va a limitar el aprendizaje, donde nos va a limitar la expansión que tenemos, el poder que tenemos creativo para crear nuestra propia realidad. Y nos vamos imbudiendo, como dice Jabri, en un mundo donde no queremos, donde por qué me pasó esto y qué rabia y el otro tiene la culpa y el otro me hizo y el otro me quitó y el otro fue el que me hizo daño a mí y tiene que pagarlo. Y vienen las venganzas, vienen los odios, vienen los rencores, las reseñas con los demás, el remordimiento, el apego. Entonces, todos estos egos hacen que nuestra vida se transforme en una vida de tristeza, de desolación, de angustia, que tal vez por alguna enfermedad o nos lleva a la muerte o hagamos una vejez muy contradictoria. Mira, Irene, todo esto que acabas de establecer como una cuestión muy personalizada en el ser humano, es algo que sí refiere al hecho de cuando como lo habías dicho antes, qué ego es Sí, bueno, qué ego es malo, qué positividad hay en ello, en qué nos beneficia o en qué nos afecta. Pues en eso que acabas de mencionar es una afectación propia cuando establecemos un ego demasiado arraigado en nosotros. Porque el ego es un componente psicológico de la personalidad que se refiere pues definitivamente a la identidad personal es y una que va, identidad. sí, y que va a cierto punto hacia la conciencia o la realidad de la persona. Y déjame te digo esto, el ego es el resultado del proceso consciente de toma de decisiones y está relacionado con otros componentes de las personalidades, como el ello y el superyo. Ahorita te refiero a ese tipo de cosas, pero quiero mencionarte que, por ejemplo, hay un filósofo muy pues reconocido, muy importante, un filósofo francés. Déjame acordarme del nombre, francés, ¿verdad? Jean-Paul Sartre.
que él hizo una interesante descripción del ego, diciendo que el ego es algo de lo que uno sea consciente. Él consideraba que el ego es la totalidad de los estados y acciones y que no se pueden reducir, o sea, tu personalidad se conforma de esa manera mientras no estés consciente de lo que vives en tu vida. Por ejemplo, Vives en piloto automático, ¿no? Que uno hace exactamente, cosas que uno cree que son buenas y pues exactamente. le Y mira, afecta. Sigmund Freud decía que el ego es la instancia psíquica precisamente del ego al respecto de reconocerse como el yo, que controla la moralidad y que medía entre los instintos del ello y de los ideales del super yo. Estamos hablando ya de diferentes tipos de ego. Por ejemplo, los que te mencioné hace rato, el todo, que cree tener la razón absoluta y la verdad y no tolera otro tipo de realidades. Por ejemplo, el ego interruptor, que interrumpe a todos los demás para referirse a sí mismo de lo que él siente que él es y de que él, de lo que dice la otra persona, ya está viviendo dentro de él algo sobre lo que la otra persona está diciendo. El ego orgulloso, que es al que no le gusta perder, no reconoce sus errores y siempre es una persona muy combativa con todos los demás. El ego sordo, pues el que finge escuchar, pero solo disfruta cuando es él el quien está hablando. Es El un ego, ego. el ego insaciable, por ejemplo, que necesita constantemente llamar la atención sobre los demás. Está el ego manipulador, que trata de tener el control de la situación y se aprovecha de los demás. Lo acabas de mencionar tú. Sí, El ego controlador. defensivo, ajá. El ego defensivo, bueno, utiliza su ego para el ataque, como defensa frente a lo que pues él piensa que no está correcto en su realidad, o sea, que no le cuadra. Que no la ve, sí, que no ve la realidad que él tiene, sino que culpa a los demás de lo que le pasa. Exactamente. Entonces siente que es agredido y se defiende de eso. Y se El ego defiende. miedoso es cuando reacciona con evitar tener contacto con lo que le, le pues le mete ese miedo, ¿no? El que tiene miedo a Enfrentar las cosas. interactuar con los demás, a ver la Exacto. sociedad como tal, Sí, y se aísla, se sí, aísla exactamente. Y se aísla porque se paraliza, fíjate, con y mucho hace miedo. esa huida sobre lo que debería de enfrentar. Está el ego protector, que construye barreras defensivas para protegerse de la vulnerabilidad De los emocional demás. o el del dolor, o sea, que es de esas personas que les ha sucedido algo y les preguntas, ¿cómo estás? Bien, no pasa nada. No pasa Entonces, nada y está pasando un terremoto en su vida. que sí es, pero él siente que no debe de expresarlo o darlo a conocer, por Es ejemplo. que, Javi, el ego es como es como, como una personalidad que uno adquiere a protegerse, a poner corazas, máscaras en nuestra vida para que nadie entre a nuestra vida, para que nadie hable de uno ni le diga nada, como una barrera pone. Es una máscara que pone, pero dentro de nosotros somos muy sensibles. Dentro la estructura del ser humano es muy sensible y tiene una personalidad muy diferente al ego. Y esta es la que debemos descubrir en nosotros mismos. Exactamente, mira, hay que tomar en cuenta que el ego es un yo imaginario, es una construcción mental que debemos entender. Dentro, ahora, por eso te hice metafóricamente ese camino del esperma y de la fecundación del óvulo y desde donde yo, dentro de mi ego, supongo que inicia esto. ¿Por qué? Porque genéticamente lo traemos ya establecido. Entonces, eh, ese yo imaginario que no es lo mismo que el yo soy, o sea, cuando nos enfrentamos a la realidad de nuestro propio ser, del entendernos a nosotros mismos,
que ya marca una diferencia, el otro yo imaginario es el que establece todas estas confusiones y todas estas situaciones que nos llevan a perdernos en un camino de una capacidad de reconocerse a sí mismo como un individuo y ser consciente de su propia identidad. Por ejemplo, en el habla coloquial se utiliza el ego se utiliza para designar el exceso de autoestima o la tendencia a estar demasiado centrado en sí mismo. Entonces nos perdemos. Mira, hablando del ego controlador, yo me he enfrentado a muchas personas de este tipo. Hay personas con las que interactúas y tienes esta comunicación cordial, coloquial, pues de la manera en que tú hablas. Y luego lo detecta rápidamente porque la persona dice, oye, estás hablando palabras que no se deben de decir así. Estás diciendo cosas que ese término no se expresa de esa manera. No te estás expresando correctamente. No le estás poniendo comas, acentos y puntos en donde deben de ir. Entonces, ese es un ego controlador. Una persona que trata de que tú seas idéntica o idéntico. A él mismo. Así es. Entonces, tú empiezas a detectar este tipo de situaciones en las demás personas. Ahora, muy bien. Y sí, Es claro. como una competencia, es como, Jabri, es como una competencia con él mismo, porque él quiere ser siempre más, imponer más que los demás. Y el ego nos traiciona, nos dice, tienes que ser mejor que Julano, tienes que vestir mejor que Sultano, y no se trata de eso, porque el ego lo impulsa a que usted tenga más cosas y se haga más activo que otra persona. Y ese no es tu personalidad. Es la Exactamente. competencia que tienes contra el mundo, la rabia que tienes contra ti mismo. Sí, exactamente. Mira, el ego comienza, como ya nos decía, dicho, te digas que ya dije una mala palabra, que una mala relación, que ya me hubieran corregido algo que tiene el ego controlador. El ego comienza a desarrollarse en las edades tempranas. Esto permite que desde entonces se reconozca que estamos separados de las otras personas, que no somos parte de las otras personas. Acuérdate que en las septenios se establece que en el primer septenio, dentro de los primeros 3 años, por lo regular conformamos o sentimos ser parte todavía de la mamá, aunque ya no estamos en el vientre. Pero a la hora de que se establece, y por eso yo creo que clínicamente dicen que el ego empieza a partir de los 3 años, sentimos estar separados ya de otras personas. El ego trabaja entonces en conjunto con este tipo de cosas, al encontrar una forma apropiada de encontrar una satisfacción propia, personal. Ahí está ya el superello establecido, presente alrededor de nosotros a partir de los 5 años de edad. Y déjame establecerte que ahora te voy a establecer no en personalidades, sino en términos clínicos, psicológicos, psiquiátricos, lo que es el ego. Está el ego, el alter ego y el superego. Entonces, ahí te voy. El ego, bueno, el ego ya hemos establecido todo lo que se puede referenciar alrededor de él, pero es una parte de la personalidad que se reconoce como el yo, simple y sencillamente así, en donde somos parcialmente conscientes y este ego se encarga de equilibrar los instintos de esta situación. Entonces, el alter ego es un segundo yo que se cree distinto de la personalidad original de una persona. El término se utiliza para describir a alguien, fíjate bien, que lleva una doble vida. Ese es el alter ego. El superego es el aspecto de la personalidad que contiene los ideales y estándares morales internos de la persona. El superego es importante para civilizar las acciones y suprimir los motivos inadecuados de lo que ocasiona esto. Aquí, muy importante, es Simon Freud
creó los conceptos de ello, el yo y el superego, para explicar el funcionamiento de la mente humana. Freud consideraba que para tener una personalidad saludable, pues era necesario tener un equilibrio entre estas dos partes, o entre las tres más bien, entre el ego, el alter ego y el superego. Y luego viene uno que es el que por lo regular escuchamos muy constantemente y le llamamos el egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? Bueno, el egoísmo es egocentrismo en sí mismo. Y te puedo decir que el egocentrismo y el narcisismo son conceptos relacionados con la forma en que una persona se relaciona con los demás y con ella misma. El egoísmo se refiere a anteponer los propios intereses, de las demás personas. O sea, mis propios intereses ante los demás. El egocentrismo se caracteriza por la necesidad de atención y admiración y por la tendencia a hablar de uno mismo. Las personas egocéntricas pueden ser poco sensibles o totalmente nada sensibles y tener valores morales, pero unos valores morales muy claros. El narcisismo es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por un sentido exagerado del egocentrismo, falta de empatía con los demás y una necesidad excesiva de que los estén admirando. Las personas narcisistas pueden ser manipuladoras, presumidas, condescendientes en algunas veces, pero muy exigentes. Entonces, algunas diferencias que hay entre el egocentrismo y el narcisismo serían que las personas egocéntricas pueden encontrar maneras de hablar de sí mismas cuando se sienten olvidadas o poco importantes. Y los narcisistas, en cambio, pueden fingen para denotar que ven a los demás como algo así como seres, como peones, pues, por decirlo así, en su universo, en su mundo, dentro de su propio mundo. Así que estas diferencias se establecen dentro de todos estos egos. Por ejemplo, la personalidad egocéntricas tienen valores morales claros, ¿sí? Como meterse, por ejemplo, en la fila o no engañar a su pareja. Los narcisistas, en cambio, pueden racionalizar por qué está bien meterse entre la fila o por qué pueden engañar ellos a su pareja. O sea, esas son las diferencias que hay. Se excusan, ¿no? Son como excusas que se plantean a ellos mismos. Y esto es importante porque muchas veces la gente, vamos a decir, la gente ordinaria, no, común, para que no se oiga muy así, la gente común, muchas veces yo he establecido que vive la vida por vivirla, sin darse cuenta de lo que hace en la vida, ni de cómo se comporta en la vida. Piensa que su comportamiento, su andar es correcto. Y de esa manera establecen que están viviendo la vida de manera correcta, que no afectan a nadie. Pero eso lo ven ellos. No sé si no sé si dentro de esa tarea que yo dejé el martes pasado en nuestra sesión de Instagram, de hacer la ventana de Johari, ahí puedes encontrar mucho de esto. Y fíjate ¿qué es lo que puedes encontrar? Pues enterarte de quién eres, de cómo eres y qué representas ante los demás. Eso es importante saber. Porque tú puedes estar, y esto ya me voy a meter en una cuestión física cuántica. Más física cuántica. Sí, estableciendo tu propio ser en este planeta, empujando el universo propio de todos los demás que existen a tu alrededor, a la hora de que impones tu personalidad. Tú vas empujando, en eso no te das cuenta, no lo determinas hasta que chocas con algo o con alguien que te establece un límite. Y entonces dices, bueno, primero no entiendes por qué pasa esto. Viene un duelo. Definitivamente esto me lo entenderán los que son tanatólogos. Viene un duelo en sí cuando te ponen límites. ¿Por qué? Porque ya no encontraste el camino llano, abierto para establecer tu personalidad.
dentro de tu ego como te da la gana. Entonces, ahí es donde tenemos un problema ya más serio que nos dice, ah, caray, ¿por qué me pasó esto? Sientes injusticia ante tu personalidad. Sientes que te topaste con alguien que es una persona intolerable, intolerante, no racionalizada, muchas cosas puedes pensar, que no te deja ser, pero es tu ego el que te está estableciendo esas formas, Y, no es es, la otra persona. y esto, Jabri, no nos deja crecer como personas, no nos dejan crecer. ¿Por qué? Porque mm, habíamos dicho que cómo lo combatíamos a este ego. A este ego lo podemos bajar haciéndonos unas preguntas muy conscientemente de qué estoy hecho y para qué estoy aquí, qué necesito aprender de mi comunidad, de mi gente, de mi familia. Hay muchas preguntas como cómo descubrir nuestros egos, porque todos los seres humanos, incluido, todos, incluido yo, tenemos egos, porque de eso nos construimos. Entonces, ¿qué egos te sirven a ti para adelantar y qué egos te están limitando? Porque cuando hacemos daño con nuestro ego, con nuestra arrogancia, como lo que dice Jabri, y que le está poniendo puntos y comas y está mirando si el otro se equivoca, si el otro dijo una mala palabra, si está esperando, si el otro causó algún daño o si el otro se equivocó, para estar allí chuzando, estar allí. Entonces la pregunta es, ¿qué debo aprender de esta situación? ¿Para qué? ¿Para qué estoy viendo esto que estoy viendo? Así la mente abre caminos, porque nosotros cuando no nos hacemos preguntas, como decía Robin, eh, bueno, se me fue el apellido, pero él decía que la calidad de preguntas que te hagas es la calidad de persona que eres. Debemos hacernos estas preguntas porque todos tenemos ego y nosotros debemos irnos limpiando, mirar, enfocarnos en nosotros mismos, cuáles egos nos están limitando, cuáles son los que nos están haciendo víctima de las circunstancias. ¿Por qué los demás tienen la culpa de las acciones que nosotros creamos? Entonces, pues una manera de aprender y de expandir como, como la energía, la sanación cuántica, es ir a nuestro pasado, que es muy doloroso. Claro, es doloroso ir a nuestra infancia donde nos ocurrieron cosas, pero hacernos las preguntas, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo cambiar mi identidad? Si yo soy muy enojona, muy gritona, tengo que mirar cómo me criaron a mí, qué me dijeron mis abuelos, quién era mi abuelo, quién era mi abuela paterna. Y de eso voy a repetir mi historia. Por eso hay mucha gente que dice, yo estoy pagando lo que hizo mi papá o yo estoy pagando lo que hizo mi abuelo. No, nadie es paga. Es libre elección. Si tú quieres pagar, pues págalo. Pero la culpabilidad venimos de nuestros ancestros, de vidas pasadas, porque nuestra abuela nos enseñó el pecado de Adán y Eva, nos enseñaron que tenemos que pagar, que lo que hacemos lo pagamos. Pues claro, si lo venimos trayendo es como una herencia que recibimos de ellos. Entonces, pues ahí les va. Y también el ego hace que no veamos la intuición de nosotros, el sexto chakra, ¿no? Cerrado totalmente. Mira, Irene, todo esto que has dicho me recuerda mucho el hecho de que esto que, cómo se arraiga en nosotros el ego. Ya establecimos cómo nace, ¿no? De dónde nace, cómo se hace en un momento dado. Genéticamente traemos esa
forma de desarrollarlo y se va reforzando conforme lo que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida. Decías tú bien, pues hay influencias que establecen de una manera el cómo reforzar ese ego, las religiosas, las educativas, las mismas, pues las principales que son la autoridad que tenemos en casa, que son nuestros padres, y que a partir de toda esa observación, el ejemplo que vamos recibiendo, se va reforzando nuestro ego y vamos estableciendo términos o maneras de ser. Hay veces que los padres dicen, no, 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 ay, déjenme el niño que sea así como sea, caprichudo, berrinchudo, imponente, no me lo callen, no me hagan esto, no me le hagan esto otro. Entonces, ahí vamos reforzando nuestro ego. Y mira que hay personalidades ya en la vida adulta que establecen esta formación desde la infancia, en donde tú te encuentras con ellas y en donde sienten esa arrogancia de lo que hablaba hace rato, de entre el ego, el alter ego y el superego, de sentirse que son las personas que lo saben todo, el sábelo todo. ¿Te acuerdas que mencioné una de las Sí, personalidades? sí, claro. Que siente que sabe todo y que también está el hecho de aquel que pues te establece una forma de ser, ¿cómo te diré? Manipulador, orgulloso y en cierta forma decirte como que te ve menos a ti, como verte como una persona de menor calidad de la que él siente que es. Pero vuelvo a repetir esto, y es muy importante, fíjate. El ego es la parte de la personalidad que se reconoce como el yo. Eso es importante. El yo es un papel que el ser desempeña, pero no es realmente el ser yo. Eh, Entonces, mientras que el ego, o sea, el ego es un lugar en el que el yo puede ser o quedar dentro de una personalidad reducido, el yo, el ser yo, ahí se ve reducido, es importante diferenciar lo que somos, el yo del ego o el yo real con el yo del ego. Esto es importante saber hacerlo, porque podríamos decir que una persona en un aspecto deja de tener humildad. Bueno, esa también es una parte de interpretar egoístamente a otra persona. Pero pues, no es, no, eso no quiere decir que no sea sano el hacerlo. O sea, no es malo el tener estos términos, porque son cuestiones que hemos aprendido dentro de nuestra vida. No son términos propios de alguien, y lo repito para todas aquellas personas que nos están escuchando, dentro de la filosofía, todo lo que hablemos dentro de la filosofía no tiene propiedad, es propiedad de todos. De Así todo. que, sí, claro, solamente en la ciencia, pues bueno, los que hacen experimentaciones se llevan el crédito, obviamente, porque ha sido desgastante. Quien escribe un libro y tarda, ¿cuánto te puedes tardar en escribir un libro? Entre 2 y 4 años, para que lo leas en, pues muy, muy largo, en un mes, pero debería ser en menos, en una semana deberías de leer un libro de 200 páginas, porque eso te va a dar a entender el hecho de cómo una persona dentro de su ego, alter ego y superego, estableció una narrativa para que tú entendieras dentro de tu ego, de tu alter ego y de tu superego, algo con lo que te conecta. Y entonces, de esa manera, tú puedes relacionar en tu imaginación, en tu vida personal, cómo establecer condiciones de vida de una manera propia, reconociendo tu personalidad, sabiendo cómo eres, cómo te conformas y cómo estás estructurado dentro de la sociedad. Entonces, eso sería lo importante. El ego nos distorsiona eso. Cuando el ego está dentro de esa dualidad,
establecida solamente hacia un lado, pues bueno, nos puede distorsionar la visión de cómo llevar la vida o de cómo relacionarnos, de cómo llevar una convivencia correcta con la pareja, con la familia, con los amigos, en el trabajo, y puede causarnos en cierta forma pues, problemas, porque el distanciamiento, el enfrentamiento, el sentimiento pleno sobre lo que me dicen o sobre lo que yo digo, todo tiene una relación dentro del ego, Sí. todo lleva a eso. Entonces, nuestra forma de establecer nuestras personalidades, porque no tenemos una sola personalidad, eso dejémoslo en claro, nuestras personalidades establecerán nuestra forma de manifestarnos con el ego. Eso, Jabri. Tú hablabas de libros. Yo me leí hace rato un libro muy importante que habla del ego y cómo adquirió esta persona todos sus egos y cómo pudo zafarse de sus egos. Y eso fue un proceso, porque nadie va a cambiar de la noche a la mañana. Es poco a poco, vamos cambiando, más no cambiamos nuestra esencia de lo que somos, quienes somos, no lo vamos a cambiar, pero sí nuestras personalidades que adquirimos de esa crianza, de esa estructura que nos formamos. Yo me leí un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Qué impactante ese libro. Yo me lo leí, yo cada que veía cómo él trascendía, cómo se le iba cayendo la máscara, cómo se le iba cayendo la armadura de lo que él había fabricado, un mundo donde él había creado un mundo donde él solo iba a ganar triunfos, reinos y a acaparar muchas cosas, pero había dejado al lado a su familia, a sus hijos, a su entorno, y él ya no sabía ni siquiera quién era él, porque él se miraba al espejo y él no se podía quitar la armadura. Entonces, el libro enseña muy bien cómo irla quitando, Estás siendo hablando honesto. estás hablando del caballero de la armadura oxidada, me imagino. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Ese. Él veía cómo en el silencio, en la meditación, iba entendiendo de qué estaba hecho y quién era él. Y cada que él pasaba un reino para poder ir quitándose la armadura, sentía que crecía como persona, ya se alcanzaba a ver un ojo, después el otro, después su cara, y él cada que iba cayendo un ego, él celebraba porque se sentía muy feliz de que ya eso no pertenecía a él. Mira, es importante, tal como lo estableciste, que darnos cuenta de que dentro de esas personalidades que tenemos con ego, establecidas con ego, creadas con ego, tenemos que dar paso a paso una transformación. No podemos de golpe desarraigarnos de algo que 15, 20, 30, 40 años, 50 años después nos damos cuenta de ello. Entonces, tal como lo estás explicando ahorita dentro de lo que leíste en este libro del Caballero de la Armadura Oxidada, él va enfrentando etapas. Y así tenemos que enfrentarlas. Mira, eh, te voy a poner este ejemplo. Personas que comen carne, personas que toman alcohol, personas que fuman. No les puedes decir, deja de hacer esto porque te está haciendo daño. Uno no va a entender. Tienen un arraigo tan fuerte dentro de lo que están haciendo que es imposible primero entender que pudieran hacerlo, o que otra es atreverse a hacerlo. Entonces, lo que se tiene que hacer en un momento dado es dar paso a paso. Si, si una persona lo primero que tiene que hacer es reconocer que algo no es bueno en su vida,
mientras no lo reconozca, mientras no reconozca que tiene un problema en su vida, no puede darle una solución. Entonces, cuando ya se da cuenta de un problema en su vida, que hay algo que no funciona bien, que hay algo que se establece como algo nocivo para su vida, entonces busca un cambio. Pero el cambio no va a venir radicalmente de la noche a la mañana. Entonces hay que dar pasos. Hay gente que dice, no, yo ayer tomé la decisión de ya no fumar y desde al día siguiente ya no fumo. Y hasta ahorita ya llevo varios años sin fumar. Pero lo que pasa es que no está reconociendo que con anticipación, desde años antes, le habían establecido, déjalo, eso te hace daño, su cerebro, su mente, para que quede establecido de esa manera, estaba guardando esos estímulos de, de insinuación, por decirlo así. Y él piensa que un día llegó y dijo, ya basta, ya no quiero fumar. Y dejó de fumar. Sí, claro. Y lo hizo al día siguiente, pero no. Hubo un transcurso de tiempo que inconscientemente, sí, inconscientemente estableció para hacer esa transformación. Y bueno, los que se deciden hacer algo, como los propósitos de Año Nuevo, vamos a establecerlo, de adelgazar o de aumentar de peso, de ir al gimnasio, de hacer cosas diferentes, pues no van a lograr las cosas de la noche a la mañana. Todo tiene una planeación en sí. Y el ego de personas que le dicen a uno, déjeme así, que así estoy bien. Yo no tengo problemas en mi vida. Y, hay problemas, pero no la reconoce porque su ego no le deja ver, no Es le el ego deja ver defensivo. el sufrimiento que tiene, las cosas que no está de acuerdo que están pasando en su vida. Y mientras uno no reconozca eso, jamás, jamás vamos a poder dejar cambiar nuestro ego. Jamás vamos a dejar lo que no queremos y a crear cosas que no queremos en nuestra vida. Y hay un mundo tan abundante que, que si tú tuvieras una varita mágica, lo lograrías todo. Pero hay que buscarla, hay que buscar esa varita mágica, porque sí podemos cambiar, sí podemos sacar esas creencias, sí podemos cambiar nuestros egos, dejarlos caer, pero hay que dar un paso hacia adelante y no volver hacia atrás, sino siempre hacia adelante. Es una forma de decirles claramente, bueno, de una manera no insinuativa, sino propositiva, de decirles, para todo hay un cambio. Solamente es sentir que ante el reconocimiento personal de que algo no está funcionando bien en tu vida, tú necesitas hacer un cambio en ella y establecer que si dentro de ese ego que tienes te está impidiendo, porque pues ese ego defensivo y ese ego miedoso te lo está impidiendo, entonces reconocer que tú eres la persona que está estableciendo el no avanzar y no es el entorno el que no te deje avanzar. No son las circunstancias de tu medio ambiente el que no te deja crecer. Eres tú quien no te deja crecer. Eres tú quien no te deja avanzar. Es tu ego el que establece esas condiciones. Entonces, para todo hay un cambio, una transformación, una metamorfosis que puedes establecer en tu vida. Yo les insto a buscar a las personas Y este adecuadas. derecho lo tenemos todos, Jabri. Claro que Todos sí, tenemos este derecho de un cambio, de una tenemos ese derecho. transformación. Como seres humanos tenemos el derecho de abonar y abundar en las cosas que nos beneficien, no en las que nos hagan, no causen sufrimiento en sí, y donde estemos aplastados o estancados. Por eso yo les digo, yo les insto a buscar a las personas adecuadas, coaches, facilitadores, eh, personas que tengan esa habilidad, terapeutas, que vayan a establecerles un camino
en donde ustedes encuentren las herramientas adecuadas para poder modificar un estatus de vida o un proceso de vida que no está siendo correcto. Mira, hay muchos caminos, hay uno y mil caminos para poder modificar nuestra vida. Entonces, no tenemos ahora sí que una manera de decir, no puedo, no hay formas, no encuentro cómo. Bueno, el no puedo es el ego, al final de cuentas. Y entonces, si lo puedes establecer, estaría muy de acuerdo en que lo establezcas porque es tu ego. Pero trabaja en ello, reconócete a ti mismo, reconócete a ti misma, establecete con esa interioridad, con esa honestidad, humildad interna de saber quién eres, de cómo estableces tu vida. Y bueno, como ejercicio, les vuelvo a repetir, busquen en internet la ventana de Johari, desarrollenla, les va a ayudar muchísimo para encontrarse, para establecer quiénes son y cómo saber cómo se están representando ante los demás, cómo son ustedes mismos. Entonces, pues bueno, a mí me encanta mucho el hecho de poder decirles o ayudarles o establecerles algunos caminos. Así es que estoy aquí a sus órdenes, igual que Irene, estamos a sus órdenes para lo que puedan requerir, lo que puedan necesitar ante esto, que a veces se vuelve una forma muy compleja de entenderse, pudiera ser, pero ya haciéndolo en una forma particular y estableciendo los caminos, las herramientas, los pasos que hay que seguir, ya se vuelve una forma muy sencilla y muy fácil de ir caminando. Así es, Javi, así como tú lo dices. Eh, mm, Hay una palabra que dice que si los malos supieran lo bueno que es ser bueno, pues no habría malos, porque eh, uno cuando empieza a dejar caer y a dejar salir nuestros egos, las cosas que nos han hecho daño y que ponemos es gestos que hacemos en nuestra cara por, por, las, por las cosas que vivimos, cada día nos envejece porque tu piel tu piel siempre se adhiere a los gestos tuyos. Cuando estás arrogante, cuando estás enojado, cuando no sonríes, la piel siempre se te va a marcar. Inclusive yo mantenía mi cara, mi ego así, como quien dice, no me hablen, no me digan nada, no me digan lo que tengo que hacer. Y eso envejece una persona. Daña la estructura de nuestro cuerpo, la forma en que caminas, la forma en que te mueves, en que manejas tu vida. Eso afecta mucho. Y las enfermedades, porque el 80% de las enfermedades son psicosomáticas, ¿no? Son las emociones que no dejamos, y la película, ¿no? Que no dejamos influir la película intensamente, que muchas personas se la han visto, cómo las emociones van dañando a las personalidades y van y buscan, las emociones van y buscan los recuerdos para así afrontar un ego de esto que hablamos hoy. Es muy importante establecer todo lo que conforma dentro de nuestro ser. Híjole, es que hay temas y temas y temas que vamos a ir estableciendo, ¿te parece? Ahorita escuché uno en ti que también es importante abonarlo, porque en estos tiempos se ha, bueno, desde siglos, pero en estos tiempos, en nuestros tiempos, lo hemos establecido más y es la maldad en sí, la maldad. No voy a decir maldad en qué, en sí, la maldad en sí. Entonces, yo creo que sería bueno hablar de todo esto, de la emocionalidad, de las personas, de cómo se conforman esas emociones dentro de tu ser, dónde nacen, dónde se establecen. Y bueno, pues yo espero que este tema el día de hoy haya sido de algo para todos ustedes, que haya
dejado en ustedes, voy a decirlo con mi egoísmo, que haya dejado en todos ustedes una preocupación que deben de tomar en cuenta. Entonces, pues yo agradecido de estar acá en estos temas, en sábados matutinos. Irene, contigo, acompañado con una gran coach como tú, que cada vez me sorprendes más, cada vez me motivas más, por decirlo así, y eres una persona muy creativa, de verdad. Muchísimas gracias, Javi. Gracias por ese aporte. Gracias a mi comunidad. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Estamos todos los sábados dándole esa información un poquito desde el corazón, porque todo lo mueve el amor por el prójimo, el amor por ustedes, que es cada día la grandeza que tenemos, el entorno que nos conforma, el pueblo, la ciudad, el valle, el Colombia, México, todas las personas que nos escuchan en Chile, en Ecuador, en Venezuela. Yo sé que hay muchas personas que algo se les queda y si yo puedo contribuir a que una persona pueda cambiar, pueda dar un paso hacia atrás, le doy gracias a Dios porque es mi motivación que cada quien sufra una transformación, pero para bien, para que aprenda a caminar en este mundo, a verle las cosas lindas, hermosas que tiene la vida, que la vida es, no sabemos cuándo nos vamos, pero sí supimos cuándo vinimos a este mundo. Entonces dejemos huellas. Y una pregunta por último, para que se las hagan, es cómo quiere que te recuerden. Así que deja tus egos, deja soltar tus egos. Los egos no nos sirven sino para dañarnos a nosotros mismos. Deja nuestros egos y ve soltando y ve cambiando las cosas que debes cambiar y ve cogiendo las cosas buenas que tiene la vida y métela en tu corazón. Respira, agradece más y pues ya nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Jauri, ¿qué tema tenemos para dentro de 8 días? El que tú quieras y te antoje. Bueno, vamos diciéndole a nuestra gente que nos diga qué les gustaría escuchar. Pero Escucha. mira, podemos hablar de cosas tan cotidianas de la vida, como dije hace ratito, la maldad es una de ellas. Podemos establecer Okay. que esa emocionalidad de la maldad nos ha traído simplemente cosas que nos afectan en lo personal a a mucha gente. Entonces, pues podemos hablar de diferentes cosas al respecto de eso. Ok. Entonces, agradecidos por este día y por traer tanta información que nos favorece a nosotros mismos. Muchísimas gracias. Gracias, Javi, desde México. ¿Cómo está el clima por allá? Por acá Pues, está muy bonito. que me imagino y me encantaría sentir ese calorcito colombiano ahorita que acá estamos, pues bueno, de repente amanecemos a 5 grados y va aumentando la temperatura. Ahorita yo creo que ya debemos estar como unos 12 grados, pero por ahí Pero hay andamos. gente muy querida que tengo allá en México. Pues mira, eso ya da calor, ya infiere, ya el alter ego ya se ilumina más, ¿no? Ok, Javi. Entonces, que tenga un bello, hermoso día. Que Dios los Igual, bendiga a todos. un abrazo fuerte para todos.